Le invito a que por favor tome su Biblia, la abra en Hebreos capítulo 2. Hemos estado disfrutando de las enseñanzas de este segundo capítulo de Hebreos. El primer capítulo de Hebreos habla de la divinidad de Cristo. El segundo capítulo de Hebreos habla de la humanidad de Cristo. Esta serie de predicaciones de Navidad de este año le he titulado Verdadero Dios, Verdadero Hombre. Y este texto incluye algunas menciones, algunos versículos que dejan clarito que el Señor es hombre. Hace muchos años, al inicio de la era del cristianismo, esto se vino a institucionalizar algunos cientos años después. Pero ya en época donde todavía los apóstoles estaban vivos, ya había quienes querían negar la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y decían, no, en realidad no era un hombre verdadero. Y defender toda la persona del Señor, y con eso quiero decir tanto su divinidad como su humanidad, se hizo una necesidad para los primeros creyentes. No era si querían, tenían que hablar de eso. El escritor de Hebreos, por esas razones, también incluye este texto, este segundo capítulo de esta epístola. Recuerda que yo le he dicho que el libro de Hebreos, este que tenemos en la Biblia, aunque toda ella habla de Cristo y Él es la pieza central y Él es el hilo que eslabona todos los libros de la Biblia, déjeme decirle que probablemente, aunque todo es cristológico, quizá el libro de Hebreos sea el más cristocéntrico de todos. Es una exposición de Cristo, de su persona y de su obra y de su naturaleza. Por eso es que el capítulo 2 es tan importante y hoy vamos a ver unos versículos tremendos. Ahora, como esta es la palabra de Dios, si usted puede ponerse de pie, por reverencia al texto que va a ser leído, le pido que lo haga, porque es la palabra de Dios. Lo hacemos por lo que es leído, no por quien lee. Dice Hebreos capítulo 2, versículos desde el 5 hasta el 18. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Le has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor y le has puesto sobre las obras de tus manos. Todo ha sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Por tanto, el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez, yo en él confiaré, y otra vez, he aquí yo y los hijos que me ha dado. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenían que ser hechos semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vamos a orar. Señor Dios, te damos muchas gracias porque es domingo, el día en que nos reunimos como iglesia. Gracias, Señor, porque podemos alabarte, porque podemos edificarnos mutuamente.
Ahora te ruego, te suplico que sean gratos los dichos de mi boca delante de ti. Es decir, Señor, que lo que salga de mi boca sea aquello que está en apego al texto bíblico, una correcta interpretación, y ayuda también, Señor, que tu Santo Espíritu grabe, selle en nuestro corazón tu verdad y la transforme en obras que corresponden a gente salva, para que tú recibas gloria, porque ya siendo salvos lo que corresponde es vivir para ti. Amén. Tome su lugar. Si hay, bueno, déjeme abrir esto y tomarle. Allá abajo si pido una me la cobran, pero aquí son gratis. Eso mejor le voy dando. Es que se necesita después de esos himnos, hermano. Están bien altos, ¿verdad? Y hoy nos acomodaron varios de esos altotes. Ahora déjeme decirle, el canto iguala el terreno. Va a decir, no, hay hermanos que tienen habilidad, pues vea los que se paran aquí al frente. No, yo lo sé, pero me refiero a que iguala el terreno porque nos hace llegar juntos al Señor. Es decir, no vamos cantando lo que cada quien quiere, vamos siguiendo una letra con una música en cierto tiempo. Entonces iguala, nos pone parejitos. No así, no los malos, no así la lectura bíblica, ¿eh? Tenemos que aprender a leer juntitos, porque hay quien se arranca, bla, 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 y ahí venimos los demás. Aguante, hay una cadencia para la lectura congregacional, váyasela aprendiendo. Pero el canto nos iguala a todos, nos pone en el mismo terreno. Le voy a decir, eso va para quien es musical y para quien no es musical. Yo soy muy musical, mi vida tiene soundtrack, tiene música de fondo. Todo el tiempo hay música en mi casa, que es su casa, todo el tiempo. Y si no está pues allí en el aparatito, al menos en mi mente sí. Todo el tiempo hay música. Yo soy muy musical, me encanta la música. Y a la hora de alabar, me goza el poder alabar al Señor así. Hay quien no se siente tan cómodo con la música. ¿Verdad? Hay quien dice, la palabra dice que alabemos, entonces alabo, pero pues eso de cantar como que no es tanto para mí. Bueno, tenía un tío pastor que decía, el Señor se agrada hasta del canto de los sapos, ¿no? Y así como que uno diga, pues qué bonito, no se oye. Y cuando son muchedumbre, menos. ¿Ha dormido al lado de un lago? Ay, hermanos, yo nada más de pensar que se me vaya a meter uno de esos bichos a la tiendita no me da ni sueño, pero sí he estado al lado de lagos durante la noche en Estados Unidos y no, pues no dan ganas. Pero ahí se oye el canto de los sapos, decía mi tío, ¿verdad? Decía, si se agrada el canto de los sapos, usted cántele al Señor. Lo decía con mucho gusto. Usted cántele al Señor. Nos allana el terreno, nos pone en el mismo lugar porque vamos parejitos. Ahora, entre artistas, reviste su carrera cuando dicen, hizo dueto con tal persona, ¿verdad? Entonces, si por allí algún cantante les dada la oportunidad de hacer dúo con alguien como Andrea Bocelli, y uno dice, no, pues para que Bocelli se preste es porque algo le oyó, ¿no? Algo le vio. Ah, no es cierto, no sé. A lo mejor le escuchó una muy bonita voz y dice, pues sí, accede, ¿verdad? Porque está poniendo su nombre, el señor Bocelli, no es cualquier cosita, ¿verdad? ¿Algún día ha pensado usted en cantar junto al Señor Jesucristo? No cantarle al Señor Jesucristo, cantar con el Señor Jesucristo. Platicaba con mi hermana Almadelia, ¿verdad? Y decíamos, ¿qué voz tendrá? No, pues ni para hacernos un ídolo, ¿verdad? Decir, pues como la de tal, no, espérese. Eso ya es idolatría. Pero y concluimos, pues la más bonita de todas. Ni modo que no. Si Él es el dador de los talentos. ¿Ha tenido la oportunidad de escuchar algún músico profesional de su agrado? Ya sea un cantante, algún instrumentista. Pero no solamente en grabación, sino en vivo. ¡Wow! Se queda uno, qué bárbaro, qué derrama talento. ¿Quién es la fuente y quién concentra todos esos talentos? Dígalo sin miedo. El Señor.
Yo no me imagino lo que haría el Señor con un piano, con una guitarra. Si Él es la fuente de todos los talentos, ¿cómo será? Con su creatividad, con su inteligencia, su habilidad. Piénselo. Él le dio la habilidad al que le guste. Para los que somos vieja escuela, Richard Clayderman, pues. No, los jóvenes no saben quién es, pero es que están condenados a Bad Bunny y esas cosas, pero los que sí oíamos música, escuchamos a Richard Clayderman y dice uno, wow, pues mejor infinitamente que Richard Clayderman. Bueno, está bien, jóvenes, Di Blasio, para que no sientan feo que los malvemos. Imagínense los dedos de Brian May, pero mucho mejores. Algunos no saben quién es y eso habla de su santidad. Qué bueno que no sepan. Pero un día vamos a cantar junto al Señor, porque Él ha decidido ponerse a nuestro lado en el tiempo de la alabanza celestial. Pero si quieres saber dónde dice eso, pues tiene que seguirme en los versículos 10 al 13 del día de hoy. Ya hemos hablado de Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 9, diciendo que el Señor sujetó toda la creación al hombre, pero éste perdió su lugar de virreinato, de corregente con el Señor al pecar, como está descrito en Génesis capítulo 3. Ahí lo perdió. Por eso dice el autor de los Hebreos, pues no vemos que todas las cosas estén sujetas al hombre, pues no lo podemos ver porque el hombre perdió su lugar de corregente con el Señor. Y por eso hay muchas cosas que escapan del control del hombre. Simple y sencillamente llega la muerte y se acabó. Y nadie puede remediar eso. Pero vemos a Jesús. ¿Se acuerdan que allí concluimos uno de estos domingos? Pero vemos a Jesús, coronado de gloria y de honra. Él sí sujeta todo. Él recupera para los hombres el lugar que habían perdido los hombres como corregentes junto con Dios. Y se hizo poco inferior a los ángeles. ¿Se acuerdan lo que eso significa, verdad? Porque a la mente así aturdida o novata, ¿cómo que Jesús inferior? No, hombre, herejes, vámonos. No, espérese. La Biblia lo dice, que al hacerse hombre por un poco de tiempo, durante su tiempo de humanidad, al estar simple y sencillamente sujeto al tiempo y espacio, al estar en un solo lugar a la vez, el Señor se hizo diferente a los ángeles. Es lo que esto quiere decir, no se me espante. Y la semana pasada decíamos para que por la gracia de Dios, fue un favor que su Hijo experimentara muerte. Fue un favor de Dios, un regalo especial, permitir que su Hijo experimentara la muerte. Y fuimos a Apocalipsis capítulo 2, la carta a Esmirna, donde dice, el que estuvo muerto, pero aquí que vive. ¿Se acuerdan? Entonces, Él pasó por donde todos nosotros vamos a pasar si Cristo no nos arrebata. Estábamos hablando, ¿verdad? Decíamos mi hermana Almedina y yo, a mí me encantaría ser arrebatada. A mí también. Bueno, pues cada quien su sueño, ¿verdad? Que el Señor viniera a llevarse a su iglesia así de pronto. Pero si eso no sucede, entonces todos nosotros vamos a pasar por un momento de muerte. Pero al abrir los ojos, ya le hicimos, ya estamos del otro lado y se acabó. O sea, sí nos vamos a acordar de lo que acá vivimos, pero ya sin angustia, sin tristeza. Ya, porque esas cosas no existen en el cielo. Por eso es que dice, porque convenía. Después de hablar de la muerte del Señor, decía, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos el autor de la salvación de ellos. Por favor, note que este versículo empieza hablando del Padre y luego habla del Hijo. Porque convenía. Aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas. Voy a brincar el paréntesis de en medio
hiciera perfecto por medio de los padecimientos del autor de la salvación de ellos. En estos versículos del 10 al 13, el escritor lo que va a hacer es mostrarnos el nivel de empatía de Cristo, de identificación, hasta dónde experimenta y vivió como nosotros estamos viviendo. ¿Por qué el Señor no descendió en Viernes Santo, fue a la cruz, resucitó el domingo y se fue al cielo? Antes de darle la respuesta, que seguramente muchos ya la conocen, déjeme decirlo como lo expresa el pastor MacArthur en alguna de sus muchas predicaciones. No fue como que el padre le dijo al hijo: te necesito un fin de semana, ¿vas? Y el fin de semana ya estás acá. No fue así. ¿Por qué tuvo que venir desde un vientre, una niñez, una adolescencia, una juventud, una edad madura, a morir y luego ir a la gloria? Para vivir en todo como nosotros, para que no hubiese experiencia humana en la que Él no haya tenido parte, de modo que sea un sacerdote que nos comprende. Pero dos cositas: en toda la experiencia humana excepto la del pecado. Y en toda la experiencia humana, no queriendo decir que Dios no nos entiende o no nos comprende. Que si Dios no hubiera mandado a su Hijo a hacerse hombre, no entendería lo que viven los hombres. Porque Él todo lo sabe, Él nos creó, pero está poniéndose al nivel. Cuando un niño nos pide jugar, usted y yo entendemos clarito qué es lo que quiere. Quiere jugar. Pero no hay nada como ponerse de rodillas y empezar a jugar. Le cambia la carita al niño, porque ya no es papá. Ay, Señor. Ya no es papá el que está jugando, ahora es papá el que está aquí. Permítame decirlo con mucho respeto para los niños, pero es un enanito más. Está a mi altura. Papá sabe lo que quiero, pero ahora está a mi altura, está en mi juego, está en mi mundo. Ve lo que yo alcanzo a ver, alcanza lo que yo alcanzo a agarrar. Y como uno anda de rodillas, pues hasta camina como ellos, ¿verdad? Lentecito. O si es tío, o si es abuelito, o usted lo que sea, pero un adulto se mete en su mundo. El autor de Hebreos va a hablar de cómo el Señor se metió en nuestro mundo y hasta qué grado. Porque era conveniente. Esa palabra convenía no habla de una ganancia. Nosotros hablamos de que algo nos conviene porque a lo mejor la señora de 3 puestecitos allá del tianguis tiene los aguacatitos más baratos que la señora que me los vende aquí. Entonces me conviene irme para allá. Aquí no está hablando de en esa forma. La conveniencia de la que habla aquí es correspondencia. Lo que tiene sentido. Mire, corresponde que yo me vista pues con la ropa adecuada para un varón. No corresponde que yo me ponga zapatos de tacón. No corresponde. No va con lo que soy. Ese es el sentido de la palabra convenía. Lo que corresponde con Dios, lo que va de acuerdo a Dios, que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas. Fíjese que no dice correspondía con Dios, sino el escritor apela a la soberanía de Dios como dueño y a la soberanía de Dios como creador. Para Él son todas las cosas y por Él son todas las cosas como creador. Entonces Él es soberano y creador. ¿Me puede acompañar rapidín a Romanos capítulo 11? Dice el versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea gloria para siempre. Amén. Mismo pensamiento. De Él, por Él. Le pertenecen y por Él subsisten. Por Él fueron creadas. Ya no le voy a llevar, pero mismo pensamiento de Colosenses capítulo 3.
De Él son todas las cosas, a Él le pertenecen. No, Colosenses 3, no, Colosenses 1. Entonces, era completamente adecuado con la naturaleza creativa de Dios y con su soberanía hacer lo siguiente: que hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Que perfeccionara al autor de la salvación. Esa palabra autor aparece también en esta misma carta, en el capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, la palabra autor en nuestro idioma significa alguien que es el originario, el que hizo, el que realizó cierta obra. En el idioma que fue escrito esto, la palabra autor es eso, pero es más. Es el pionero, es el líder. Entonces sí es un autor, pero es no un autor como de una pintura, sino es el autor como de un fundador. El que funda una ciudad establece un sitio donde otros van a vivir. El que funda un hogar, en este caso un varón que se casa con su esposa, es el fundador de donde se espera otros van a venir a vivir, que sean, pues si Dios los concede, sus hijos. En ese sentido habla de autoría. Y yo sé que hay una frase allí que usted está preguntándose qué quiere decir. Primero déjeme explicarle las paredes del sándwich y luego el sándwich. Entonces, convenía, corresponde con la soberanía y creatividad de Dios, que Jesús, el fundador de la salvación, fuese perfeccionado por medio de padecimientos. Y ahí es donde empezamos nosotros a decir, pues ya leí, pero como que no entiendo. Entonces, mejor le brinco algo que sí entienda. Y le brincamos a 1 de Pedro, otro más leve, ¿no? Porque Hebreos tiene su complejidad. Pero lo que él estaba diciendo es que no es que Jesús fuese imperfecto en su naturaleza. Él es perfecto en naturaleza. Todas las perfecciones de Dios están encarnadas en Jesús. Estaba hablando con mi hermana Silvia hace ratito y decíamos, bueno, cuando leemos en Gálatas capítulo 5, 22 y 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. En realidad usted está leyendo un retrato hablado de Cristo. Ese es el rostro de Cristo. Él encarna perfectamente cada una de esas perfecciones. Entonces no es que tenga que ser hecho perfecto como si en su carácter le faltara algo, sino en el sentido de poder cumplir el trabajo de salvar. Tenía que padecer para poderse parecer. ¿Escuchó? Tenía que padecer, sufrir para parecerse más a nosotros y entender nuestra experiencia y llevar nuestra experiencia. Por eso es que no vino el viernes en la mañana del Viernes Santo y se regresó el domingo por la tarde a su casa. No, al hacerse hombre, tuvo la experiencia de estar metido en un vientre materno y a partir de allí crecer y tener que salir a este mundo por medio de un parto y experimentar el hambre y experimentar las lágrimas de hambre. Por eso lloran los bebés. Exacto. Entonces, toda la experiencia humana en Cristo. ¿Sabe usted que la palabra embrión, mi embrión vieron tus ojos? Allá en el Salmo 139, la expresión embrión quiere decir doblado. Y solamente aparece otra vez en la Biblia allá con el profeta Eliseo cuando dobló su manto. Porque el bebé cuando está en el vientre sí está como dobladito y se va desenvolviendo, ¿verdad? Yo sé que la imagen así no fue medio grotesca, ¿no? Pero usted sabe lo que estoy haciendo, la posición fetal, de fetito, y se va desenvolviendo y le van saliendo las manitas, que al principio tiene aquí como ranita, bueno, todos te vimos así, ¿verdad? Y luego ya se va definiendo el dedito y todo, se va desenvolviendo, desdoblando.
Nuestro Señor se fue desdoblando. Ahora piensen en esto, porque si no, quiten el arbolito, quiten las luces, vamos a nuestra casa. Piensen en esto, las manos que formaron el mundo, el creador del mundo se metió en un vientre materno y esas manos, esas manitas se fueron desarrollando hasta que fueron manos de adulto y fueron clavadas en una cruz. ¿Ya le agarró la onda a la encarnación o se lo repito? Es Dios haciéndose hombre. Y son las mismas manos que un día sostendrán un cetro y una vara de hierro con la que regirá las naciones. Pero para poder ser el sumo sacerdote, el sacerdote que nos entiende y que intercede por nosotros, tenía que hacerse como nosotros, en todo, excepto el pecado. Para que no haya experiencia en la vida en que te sientas solo y triste y abandonado. Porque esas lágrimas son las que un día pero esas manos son las que un día van a secar tus lágrimas, para que no vuelvas a llorar jamás. Por medio de los padecimientos, hiciera perfecto al fundador. Él abrió la puerta con la cual venimos muchos. Él estableció la ciudad llamada salvación donde vivimos mucho. Esa es la idea de autor. Por eso dice, llevando muchos hijos a la gloria. Llevando muchos hijos a la gloria. Llevó cautivo una cautividad. Cita que utiliza el apóstol Pablo, el Salmo 68 en Efesios capítulo 4. Llevó cautiva la cautividad. Llevó hechos sus propios esclavos a los que eran esclavos. A los esclavos del pecado los convirtió en sus esclavos, pero se los lleva a la gloria. Llevando muchos hijos a la gloria. Por medio de sus padecimientos, Él lleva muchos hijos a la gloria. Y entonces el versículo 11 continúa, Hebreos 2:11 dice, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por el cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Yo me traje un listoncito como de, si un día le regalan un listón envuelto con esto, uno de estos, es porque lo quieren mucho, ¿verdad? Ahora ya son así de esos que le jalan un hilito y queda el moñito, pero si se lo envuelven así bonito es que, mira, le echó ganitas. ¿Verdad? Entonces, mire, ese versículo 11, pues, ya ve que yo no doy muchos regalos así, ¿verdad? Ese versículo 11 lo que dice es que en el regalo de Dios, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Un moñito de regalo. En el regalo de Dios, que es Cristo Jesús, tenía que haber dos partes. Tenía que ser hombre y tenía que ser Dios, juntos en uno solo. Porque si usted pone atención al versículo 11, se lo leo otra vez. El que santifica. Dice, por tanto, el que santifica. Entonces está hablando de Jesús y dice que Jesús santifica. Pero nosotros decimos, el Nuevo Testamento habla del Espíritu Santo como el agente santificador. Pues la presencia de Dios en nosotros y es el que nos va transformando a la imagen de Cristo, nos va santificando. ¿A qué se refiere con eso de el que santifica y habla de Jesús? Se refiere solamente, y esto es muy claro, Él es el autor de la salvación. Pero es también el que al abrir la puerta a la salvación, abre la puerta a una calidad de vida que se llama santificación. Entonces, por ejemplo, Hechos capítulo 3, versículo 15 dice, y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El autor de la vida.
¿En qué sentido autor de la vida? Él es el autor de la vida física, pero también es el autor de la vida espiritual. Él es el autor de la salvación. Y por tanto tiene que ser verdadero Dios y verdadero hombre. Tiene que ser verdadero Dios porque solamente Dios puede santificar, solamente Dios puede cambiar el corazón. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, dice el Salmo 19:7. Es un agente externo el que tiene que cambiar al hombre. Usted por ahí escucha, por todos lados, quien le dice a las personas, propóntelo, determínalo, decláralo, forja tu futuro. Pero la Biblia dice no, tiene que ser alguien de afuera. Y hay muchas frases motivacionales que hablan de si tú te pones las pilas, si tú te decides, vas a darle un giro a tu vida y a tu fortuna en el sentido de destino y demás. Y la Biblia dice que es alguien que tiene que venir de afuera a cambiarnos. Pero ese alguien, si Jesús va a santificar, es porque tiene que ser igual a Dios. Por tanto, amén, dijo. Por tanto, el que santifica, solamente Dios salva y solamente Dios santifica. Entonces está reafirmando lo que ya había dicho en el capítulo 1, que Jesús es Dios. ¿Sí me sigue por qué? ¿O no? Sinceramente. Conste que me estoy dando a entender. Luego dice, como los que son santificados, esos somos los creyentes. Son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y ahí está su humanidad. Somos hermanos. Conste que dice hermanos, no dice bro. ¿No? Hermanos. Se suma al grupo de los que tenemos un solo Padre. Por supuesto, al Señor le dijeron, te buscan tu madre y tus hermanos. Y Él dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Señor. Pero, aunque lo dijo indirectamente, son los que hacen la voluntad del Señor. No fue sino hasta después de su resurrección que el Señor se refirió a sus apóstoles como sus hermanos. ¿Ha notado eso? Le voy a dar ejemplo porque si no, pues le queda en el aire. Pero para que vea que la Biblia sí dice lo que estoy diciendo, Mateo 28:10. Entonces Jesús dijo, no temáis, id y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Cuando las mujeres le vieron resucitado. María Magdalena también le vio resucitado en Juan 20 y el versículo 17 son palabras del Señor a ella. Le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos. Después de su resurrección, el Señor ya llamó a sus apóstoles hermanos. ¿Por qué? Porque ahora su salvación estaba consumada. Ahora sí ya son adoptados los creyentes. Allí se consumó la adopción de todo el que pone su fe en Cristo Jesús para salvación, en el padecimiento del Señor. Por eso ahora dice, son mis hermanos. Entonces, este versículo 11 es un moñito de regalo porque nos recuerda que Jesús tenía que ser hombre, pero también tenía que ser Dios para ser el Salvador de los hombres. Y en él los dos lados del listón se unen. Dios, hombre, en uno solo, por ti. Para poderse contar entre los hermanos. Qué buena onda que hoy el tiempo se está yendo más lento, ¿verdad? Porque ya voy a la mitad y todavía me queda un resto de tiempo. Generalmente voy a la mitad y digo, ay, quedan 10 minutos a correr. Hoy no. Hoy vamos a pasito bueno. El que santifica, si santifica es porque es Dios, pero si es hermano es porque es hombre. Póngale allí en su Biblia. Yo que usted le ponía allí, es más, hágale un moñito como el que hice aquí para que se acuerde. Ahora, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo,
Y cita el Salmo 22:22, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Y entonces toma las palabras del Salmo 22 y dice: son palabras de Jesús. Anunciaré tu nombre. Y un día con una congregación, ¿qué? Cantaré himnos. No, es algo que no hacemos mucho énfasis, pero deberíamos. En los evangelios, la lectura de los evangelios, la devoción de Jesús a Dios. Cuánto amaba Jesús a Dios. Y entonces, sobre todo Lucas, póngame 22 minutos 50 segundos de atención y la hacemos. En el evangelio de Lucas se habla de la oración o de Jesús orando muchas veces, más que en todos los evangelios. Ahora, aquí le va un dato fascinante. Lucas es el único evangelista cuyo énfasis está en la humanidad de Cristo. Lucas es el autor de los evangelios que más énfasis hace en que Jesús es hombre. Y entonces, por esa razón, hace mucho énfasis en cuánto tiempo pasaba el Señor Jesús en oración. Porque si es hombre, depende de Dios. La conclusión es clara. Pero también habla de Jesús, los evangelios hablan de Jesús alabando a Dios. Pablo dice, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, además de tener su relación filial como hijo, tiene su relación como adorador. Canta himnos. Y aquella ocasión, después de tomar la última cena, cantaron un himno. Y el Señor junto con sus apóstoles cantaron. ¿Se acuerdan? Hace rato empezamos hablando del canto y les decía, a nivel del terreno, todos estamos diciendo las mismas cosas, haciendo las mismas afirmaciones acerca de Dios. Bueno, escuche esto. Un día el Señor cantará con todos los redimidos al Padre. Puedo ver el gozo en su corazón, aunque no hubo gozo por fuera, pero no le hace. Un día el Señor se unirá a la multitud para adorar a su Padre. Y allí vamos a estar nosotros. Y seguramente va a ser la voz más bonita de todos. La voz que dijo, sea la luz y fue la luz, estará adorando al Padre. Y usted y yo estaremos ahí para escuchar. No solo para escuchar. En medio de la congregación, junto con la congregación te cantaré. ¿Había pensado usted que cuando la iglesia se reúne está ensayando para el día que cante junto a Jesús? Se identifica con los creyentes al llamarles hermanos y se identifica con los creyentes al adorar al Padre. El Padre merece toda adoración. Voy a decirlo con respeto, espero que se entienda que es por función de este sermón. Será un adorador más, otro más. Y otra vez, versículo 13. Yo en Él confiaré. Ahora el escritor de Hebreos va a citar al profeta Isaías en el capítulo 8. Lo curioso, y es una belleza la palabra del Señor, hermanos, pero déjeme decirle, teniendo el privilegio y responsabilidad de predicar la palabra del Señor, uno va leyendo el libro de Hebreos y va viendo, aquí está haciendo una transición. Así le decimos, ¿verdad? En homilética. Ya está transitando de un punto a otro. Aquí mete una bisagrita para que no se siente el cambio abrupto.
¿verdad? Entonces mete una bisagrita y aquí hace una bisagrita al final del capítulo, empezando a hablar del sumo sacerdocio de Jesús, porque más adelante va a hablar de eso. Ya está empezando a darles como que hacia dónde va la cosa. Y parte de la exégesis, de la hermenéutica de este libro, es que el Salmo 22, el cual ya citó, comparte junto con Isaías capítulo 8, el que ambos autores pasaban por momentos de angustia en la persecución o en la oposición por lo menos de sus enemigos. Por eso el Salmo 22, si usted no se acuerda del Salmo 22, es un salmo mesiánico. Nada más le digo esto para eslabonar con Isaías 8. El Salmo 22 es un salmo mesiánico, habla de los sufrimientos del Señor Jesucristo, pero empieza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes. En ti confiaron nuestros padres, dice el versículo 4, tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita. Confiaron y tú los libraste, a ti clamaron y fueron librados. Pero yo soy gusano y no hombre. Todos los que me ven, dice el versículo 7, de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomienda al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fue entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No estés lejos de mí. Versículo 12. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán. Ávidos abren su boca contra mí como león rapaz y rugiente. Ya vio el contexto, ¿verdad? De oposición. Pero termina diciendo: pero de esto me va a rescatar el Señor y un día voy a estar en su presencia alabándole. Y entonces el escritor de Hebreos rescata ese versículo y dice: un día Jesús estará junto con sus hermanos alabando al Padre, es decir, la iglesia. Pero espere tantito, porque Isaías tiene un contexto similar en el capítulo 8. Usted podría decir: pero si en el 6 lo llamó el Señor, pues sí, pero lo llamó a un ministerio durísimo. Ve y predícales, pero nadie te va a hacer caso. Háblales, pero nadie va a oír. ¿Hasta cuándo, Señor? Pues hasta que yo traiga mi castigo, porque para eso te puse. Nada más para que les digas que ya les di oportunidad de arrepentirse y no quieren, entonces los voy a castigar. Ya les resumí el libro de Isaías como en 20 segundos. Los primeros 39 capítulos son de juicio. Los capítulos finales, del 40 al final, son esperanza. Pero en el capítulo 8, que es el texto que cita el autor de Hebreos, en el capítulo 8, primero el versículo 7 y luego el versículo 17 y luego el 18, dice: aguardaré al Señor, que esconde su rostro de la casa de Jacob. Sí, esperaré en él. He aquí, yo y los hijos que el Señor me ha dado estamos por señales y prodigios de Israel, de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte Sión. Este pueblo se ha rehusado. Y habla del castigo que vendría sobre el pueblo. Y el profeta Isaías está diciendo: pues parece que estoy yo solo. Todo el mundo ya abandonó al Señor, menos yo parece. Pero yo voy a confiar en el Señor. Aunque nadie del pueblo haga caso a mi predicación, no me interesa. Yo voy a seguir fiel al Señor. El ministerio del Señor Jesucristo fue similar. Porque Él le predicó al pueblo y los que creyeron en su tiempo de ministerio terrenal fueron muy pocos. 500 fueron al final. Y siempre andaba rodeado de multitudes. Entonces, si se regresa a Hebreos, él cita, y otra vez, yo en él confiaré. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Entonces el autor de Hebreos toma del Salmo 22, pero además toma del profeta Isaías citas para decir: Jesús se identifica con los suyos como hermano, pero también como adorador, pero también como quien padece por seguirle. Y en el contexto de Hebreos, esta carta estaba precediendo a un tiempo de persecución, cuando Jerusalén sería destruida.
les está adelantando. En su libro, muy recomendable, Andrew Murray escribe en su libro Humildad, diciendo que la humildad de Jesús, era su despojo de sí mismo, su vacío de sí mismo, el decir, yo no soy nada para que Dios lo sea todo. Un acto de dependencia consciente, voluntario y abandono total, diciendo, yo quiero desaparecer para que Dios sea absolutamente todo. Cuando el escritor de Hebreos inserta de Isaías capítulo 18, la expresión yo en Él confiaré, habla de la dependencia en la que vivió el Señor en esta tierra, dependencia absoluta y total del Padre. No más, no tenía más. Dependía absolutamente de Él. Y los evangelios también nos dan testimonio de esto. Versículo 5:19 de Juan, el evangelio de Juan, en el 5:19 dice, por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Es como Moisés, pero mejor. Y después le va a dar su repaso a Moisés en el capítulo 3, el autor de Hebreos. Es como Moisés, pero mejor. ¿Sabe por qué? Porque Moisés le dijo al Señor, si no vas con nosotros, no nos saques de esta tierra. No tiene caso. Asegúrame que vas a ir con nosotros o mejor ni nos muevas de aquí. Así, pero mejor, nuestro Señor Jesús decía, yo solamente hago lo que el Padre hace. Me uno a lo que Él está haciendo. No hago más. Dependo de Él. Yo en Él confiaré. La confianza del Señor Jesucristo queda, por supuesto, que grabada en la historia con letras de oro. Cuando dijo en Lucas capítulo 23, versículo 46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí está. Confianza absoluta, plena. Y la siguiente mención es Isaías 8:18. He aquí yo y los hijos que Jehová me ha dado. ¿Se acuerda de aquellas ocasiones en que el apóstol Juan escribe, hijitos, os escribo a vosotros? Y más adelante, hijitos, ya es el tiempo. Y usted se imagina ya al apóstol Juan ancianito, ¿verdad? Imagínese cuánto pudo haber crecido en el fruto del Espíritu el apóstol Juan. Haber llegado a la edad pues ya de anciano, amoroso, ya aquel Boanerges, Juan, ya había quedado muy atrás. Este es el Juan bonachón, el Juan transformado por el Espíritu de Dios, que decía hijitos. Así pero mejor, cuando el Señor utiliza la palabra hijitos. Y otra vez, he aquí, yo y los hijos que me ha dado. Mire, lo que identifica a los creyentes, es decir, lo que identifica a los hermanos de Jesús, es que confían en el Padre como Él confió. Se abandonan a su cuidado. Vea el ejemplo de Jesús para que entonces diga, me puedo dejar caer y no pasa nada. Cuando pastoreaba jóvenes, les ponía a hacer muchas cosas locas, pero una con la que sabía cómo andaba mi relación con ellas era
¿Te acuerdas, Arturín? Déjense caer de espaldas. Aquí los agarro. Estaba yo fuerte, pero ahorita si hacen eso me taclean y me rompen las costillas. En aquel tiempo los hubiera atrapado. Pero decía, déjense caer. Y el que iba volteando para atrás, pues uno decía, no, este todavía no confía mucho. Pero había otros que, vámonos. Yo espero que a través de Hebreos 2, escuche la voz de Jesús diciendo, déjate caer. Confía. Yo confié. Durante mi tiempo de hombre, bueno, sigue siendo hombre, pero me refiero durante mi tiempo allá abajo, yo confié. Se hizo como nosotros. Verdadero hombre, siendo verdadero Dios, para llevar muchos hijos a la gloria, con los que un día va a cantarle a Dios, con los que hoy se identifica y entiende plenamente por todo lo que pasamos, porque se hizo como nosotros, al punto de tener que depender de Dios. Siendo Dios, dependió de Dios. Siendo Dios, se despojó de sí mismo, haciéndose semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se hizo obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. Yo confiaré. Y los hijos que Dios me ha dado, los hijos que Dios me ha encargado, también lo harán. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. ¿Sabe por qué puede confiar plenamente en Jesús? Porque Él no va a dejar que usted se pierda. No voy a perder uno solo. El pastor y obispo de nuestras almas le llama a su siervo Pedro, el que está cuidando y supervisando. No se va a perder. Confíe. Confíe. Vamos a orar. Señor, de verdad que es imposible tratar de contener todo lo que has dicho en tu escritura acerca de ti, de tu Hijo Jesucristo, de tu amor, de su obra por nosotros. Verdadero Dios, verdadero hombre. Y hoy, igual que a lo largo de la historia, las iglesias, ya sea que festejen o no la Navidad, pero sí necesitamos seguir proclamando que Él es verdadero Dios y es verdadero hombre. Porque sin esos dos cabos que se atan y se funden en uno solo, no habría salvación. Muchas gracias, Señor, por tu Hijo Jesús, el mejor de los hombres, el mejor de los hombres, y no hay ni siquiera cómo compararle, simplemente es el mejor. Gracias por tu palabra, Señor. Qué bendición, qué delicia es detenernos, estudiarla, o más bien estudiarla con detenimiento, observando cada palabra. Grábala en nuestro corazón, aquello que haya sido conforme a tu voluntad. Grábalo, Señor, en nuestro corazón. Amén.